Ahora sí. ¿Quién está llamando? Hola. Hola. Bueno, vamos. Gracias por hacerme acordar. Les decía entonces que la idea es hablar un poquito de síndrome coronario agudo desde la clínica. Porque para mostrarles que es, digamos, lo fácil y lo importante que es hacer un diagnóstico temprano del síndrome coronario agudo. Miren, yo había preparado una serie de imágenes, pero me parece que lo más importante está acá, digamos. Esto es lo que ustedes tuvieron, digamos, algunos datos epidemiológicos de cuánto mata y cómo mata la enfermedad coronaria, cuánto se muere dentro del hospital, cuánto se muere fuera del hospital. ¿Y quién es el culpable? Esto lo conocen seguramente de anatomía patológica. ¿Quién es el culpable de los eventos coronarios agudos en la mayoría de los casos? Que es la famosa ruptura de placa y la formación del trombo. Esta es la placa aterosclerótica, esta es la ruptura de la placa, y esto es el trombo que se forma a partir de esa placa. ¿Lo ven? No sé si lo están viendo o no. Sí, sí. Bueno, creo que por lo menos me están oyendo y vamos a seguir un poquito adelante. Lo que me importaba más que nada es para empezar esto, digamos. A partir de la rotura de placa, uno puede ver que ocurre lo siguiente. Se forma el trombo y hay 4 grandes eventos que pueden ocurrir en el síndrome coronario. La angina inestable, el infarto no transmural o no Q, el infarto Q y la muerte súbita. De otra manera, escrito, nosotros vamos a tener en estos momentos síndromes coronarios agudos con elevación del ST y sin elevación del ST. Los que son con elevación del ST son fundamentalmente los que cursan con el infarto llamado transmural. Y los que cursan sin elevación del ST son los que pueden ir al infarto no transmural o sin supra-ST y al gran cuadro de la angina inestable. ¿Hasta acá va bien? Ok. Entonces, ¿qué significa? Yo les digo para empezar, ustedes pueden leer que hay síndromes coronarios agudos con y sin supradesnivel. Ustedes pueden escuchar o leer que hay síndromes coronarios agudos o infarto agudo de miocardio, tipo Q y tipo no Q. Infarto agudo de miocardio transmural y no transmural. ¿Eso qué significa? Significa fundamentalmente lo siguiente. La oclusión de una arteria epicárdica coronaria, es decir, cuando la arteria entra en el miocardio, la oclusión a ese nivel produce una necrosis, primero una injuria, después una isquemia y finalmente una necrosis, de todo el territorio que va desde el epicardio hasta el endocardio. Si va de epicardio a endocardio, toda esa corriente de necrosis se va a llamar transmural porque atraviesa la pared.
Todo lo que si atraviesa la pared es transmural. Si produce una necrosis de toda la pared, espérenme un segundito. Si produce una necrosis de toda la pared, va a producir una ventana eléctrica que se llama infarto tipo Q, porque genera una onda en el electrocardiograma que se llama onda Q. Entonces, para resumir muy fácilmente, síndrome coronario agudo con supra-ST es lo equivalente a una conclusión que es el infarto transmural o infarto tipo Q. Mientras que si la arteria coronaria epicárdica no se obstruye y lo que ocurre son lesiones dentro del miocardio, no va a haber supradesnivel del ST, no va a haber una lesión de injuria, isquemia y necrosis del epicardio al endocardio, sino que probablemente esté muy cerca del endocardio el sufrimiento miocárdico, y por lo tanto, como no atraviesa toda la pared, es no transmural. Y como no atraviesa toda la pared, no genera una ventana eléctrica y es un infarto no Q. Un segundo. Bien. Ok. Entonces, cuando hablamos de síndrome coronario agudo, con o sin supra-ST, nos estamos refiriendo estrictamente o a una variable anatómica, transmuralidad, a una variable o un modo de calificarlo eléctrico, con onda Q y sin onda Q, o actualmente hablamos de un fenómeno que es la observación de si tiene o no tiene supradesnivel del ST. ¿Y esta qué variable es? Es una variable estrictamente terapéutica. ¿Por qué estrictamente terapéutica? Porque si tiene supradesnivel del ST, en el contexto de una clínica de síndrome coronario agudo, es decir, dolor, etc., si tiene supradesnivel del ST, tiene una resolución, que es destapar la arteria. ¿Cómo? Por angioplastia o por trombolíticos. Si no tiene supradesnivel del ST, todos los demás tienen una sola, digamos, no son tratados por angioplastia en forma aguda, no son tratados por trombolíticos y tienen otro tipo de tratamiento. Entonces, cuando hablamos de síndrome coronario agudo con y sin supra-ST, nos olvidamos un poco de si estamos hablando de infarto y por qué. Porque los síndromes coronarios agudos sin supra-ST pueden ser infartos, pero pueden ser también anginas inestables. Y ambos, infartos sin supra-ST y anginas inestables, se tratan de la misma manera. Entonces, estoy por acá. Vayamos entonces un poco a esto. ¿Qué es lo más importante en el diagnóstico del síndrome coronario agudo? ¿Alguno se anima a decírmelo? Escribírmelo. ¿Qué es perfecto? Perfecto. Nuria. El dolor precordial. El dolor precordial. Por lo tanto, recuerden siempre, el síntoma específico del síndrome coronario agudo es la angina de pecho más que el dolor precordial. Es la angina de pecho. Y con esto les digo lo siguiente. Lo más importante en el momento de hacer un diagnóstico de un síndrome coronario agudo es el interrogatorio. Y el interrogatorio tiene un fundamental elemento que es
la angina inestable. Ay, Dios mío. La angina de pecho. Vamos a ver. Elijo al azar. Agustina. Sí. ¿Me podés contar cómo es la angina de pecho? ¿Qué momento? Sí, se caracteriza por como un dolor anginoso en la región retroesternal. Agustina. Sí. Agustín, no podemos definir la angina de pecho como un dolor anginoso, porque sería decir lo mismo. Ok. Como un dolor intenso en la región retroesternal, que puede comenzar en reposo y suele ser más frecuente como en la zona de la noche. No tanto, digamos. Es más importante, gracias Agus, No. es más importante definirlo de la siguiente manera. Es correcto, lo primero de todo es lo correcto, es un dolor precordial, retroesternal, intenso, muy intenso, opresivo. El paciente claramente dice que le aprieta el corazón. Opresivo. Y que tiene una irradiación típica, que si se acuerdan, por una cuestión estrictamente metamérica, es el hombro izquierdo, el brazo izquierdo y el borde cubital del antebrazo y de la mano. Esa es la irradiación típica de la angina. Ahora la pregunta es, ¿puede dolerme en otro lado? Sí puede dolerme en otro lado, pero siempre en relación al tórax. Y por eso les puede doler en la espalda, en la base del cuello, en la mandíbula, en el epigastrio o incluso en el hombro derecho y hasta el brazo derecho. Fíjense que es como una irradiación en rueda de carro hacia todos los puntos cardinales desde un centro que es el precordio. Pero la descripción típica siempre es el hombro y brazo izquierdo y el antebrazo, etc. ¿Qué más? Que puede exacerbarse con la actividad física, pero ojo, que también puede aparecer en reposo. Y si aparece en reposo es difícil que calme en reposo, porque fue lo mismo que lo disparó. Pero es probable que si aparece en dolor en actividad física, pueda calmar con el reposo. Y que además se puede acompañar de otros síntomas. Por ejemplo, vamos a Bruno Carvajal. ¿Me escuchás? Bruno. Se me durmió Bruno. Ah, no, se borró Bruno. Clary Walter. ¿Qué otros síntomas puede tener acompañar a la angina de pecho? ¿Clary? Cuesta hablar, ¿eh? Imagínense lo que me cuesta a mí hablar frente a un montón de cuadraditos delante mío. La cosa es así entonces, puede acompañarse de otros, de otros... Doctor, ¿Qué? ¿puede ser náuseas? Puede ser náuseas. ¿Qué más? Cansancio, fatiga. Esos son nombres muy genéricos. Cansancio, fatiga, en general son nombres referidos por el paciente. Técnicamente, eso, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A disnea? Sí. Sí, más o menos. Puede Puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber disnea, vómitos, sí. puede haber palpitaciones.
y puede haber sudoración fría. Muchos de estos, gracias, sigo yo. De nada. Muchos de estos síntomas pueden estar juntos o alguno de ellos aparecer. Entonces, resumiendo para empezar, la angina de pecho es un dolor precordial, retroesternal, intenso y opresivo, a veces transfictivo, que atraviesa el tórax, con una irradiación típica, que es la irradiación al hombro izquierdo, brazo izquierdo y borde cubital del antebrazo y de la mano, pero que puede irradiar a otros lados, como el cuello, la base del mentón o el maxilar inferior, el dorso, les dije, el precordio, el hombro derecho e incluso el brazo derecho, que puede o no acompañarse de otros síntomas como náuseas, vómitos, sudoración fría, palpitaciones o disnea, que puede calmar con el reposo si se originó en la actividad física, pero que puede incluso aparecer en reposo, que puede calmar con los nitritos, no es una parte de la definición, y que creo que no me olvido más de nada. Esto es lo primero que hay que entender, la angina de pecho. Y ahora, ¿por qué es importante? Porque la resultante de un interrogatorio adecuado sobre esta pregunta, ¿cómo le duele, señor o señora?, es que voy a poner en marcha un montón de mecanismos en función de la conclusión que yo saque de lo que el paciente me cuenta. Y si yo realmente considero que lo que el paciente me está contando es una angina, desde ese momento lo considero potencialmente un síndrome coronario y voy a avanzar en los otros elementos que necesito. Si yo en cambio considero que el dolor precordial que el paciente está refiriendo no es angina, pondré en marcha otros mecanismos para descartar otras causas de dolor precordial. Por ejemplo, pericarditis, por ejemplo, neumotórax, por ejemplo, un síndrome de Tietze, lo que ustedes quieran, pero no va a ser angina porque la angina en este momento es el equivalente a un síndrome coronario agudo. Entonces, ¿hay algo más en el interrogatorio que me puede servir para acompañar esta imagen que yo estoy teniendo de este paciente? Sí. Miren, ¿de qué sexo es el paciente? Obviamente, digamos, ustedes saben que el varón está expuesto a la enfermedad coronaria mucho más precozmente que la mujer en función de un fenómeno de protección hormonal que la mujer tiene mientras dura su periodo fértil. Y que después de la menopausia, la mujer rápidamente comienza a acercarse a la incidencia de síndrome coronario agudo a la del varón. Entonces, no es lo mismo que yo vea una mujer de 30 años que viene por un dolor precordial, que yo vea a un varón de 30 años que viene por un dolor precordial. Y quizás sí sea lo mismo si la mujer y el varón que me están consultando tienen 65 años. Tampoco es lo mismo si un paciente es absolutamente sano y no tiene factores de riesgo presentes, que un paciente que viene con algún factor de riesgo habituales, obesidad, sedentarismo, quizás tabaquismo, que le van aumentando en esa posibilidad bayesiana de tener un síndrome coronario agudo. Esto no quita que yo lo desmerezca por tener o no factores de riesgo, por ser mujer o varón o tal edad, pero le da peso al diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, este paciente o esta paciente es una señora de 64 años de edad, podemos asumirla como posmenopáusica, y que en el interrogatorio refiere a ser tabaquista, dislipémica e hipertensa sin tratar. 4 días previos al ingreso, dice tener episodios de dolor precordial típicos
Y ya cuando digo típico, ya no necesito más nada para relacionarme con otro médico, otro colega, porque es que está repitiéndome la definición que acabamos de repasar. En clase funcional 1 o 2, progresando a clase funcional 4, que cede espontáneamente. A ver. Juan Martín. ¿Me escuchás, Juan? Juan Martín. Lo perdimos a Juan Martín. Bueno, sigamos. Acá me hacen buenísimo los comentarios de muchos de ustedes con respecto a los síntomas que pedí. Y hay Martina comenta la sensación de angustia de muerte, que la verdad que es cierta. Y esto me toma un minuto más. Muchos de ustedes seguramente han tenido algún dolorcito precordial en la zona del tórax que no han podido identificar. Seguramente ninguno de ustedes pensó que podía tener un infarto. Aquel que tiene por primera vez angina tampoco tiene historia de haber conocido que era un infarto y sin embargo tampoco hace una disquisición de decir todo el dolor que me tenga acá voy a tener que ir al médico porque es un infarto. El dolor del síndrome coronario agudo, el dolor de la isquemia miocárdica es muy, muy intenso, muy intenso. Y en el paciente le genera una angustia vital. Él tiene claro que ese dolor, que es distinto a todos los otros por los cuales nunca consultó, ese dolor lo está llevando, entre comillas, a la muerte, por toda la mística que uno tiene sobre el corazón y porque además un poco es real. Ese dolor es el que no importa cuándo, no importa dónde, ni en qué situación esté, me obliga a consultar, porque sé que este dolor es malo. Y no pierdo tiempo y voy, no lo dejo en general para mañana. Entonces, esa sensación subjetiva de muerte es totalmente real y ustedes lo ven reflejado muchas veces en la cara del paciente que entra por la guardia con el dolor precordial o anginoso. Una pregunta que me queda en el tintero. ¿Cuánto dura una angina? Escríbanlo si quieren en el chat, así no los pongo nerviosos. ¿Cuánto dura una angina? Hasta media hora, 20 minutos, depende de si es típica o no, de 2 a 5 minutos, o inestable, 30 minutos, entre 3 y 10. Bueno, por lo menos tenemos un montón de opiniones. Gracias. 20 minutos. La angina es un fenómeno que es un dolor que ocurre como consecuencia de la isquemia miocárdica. La angina es la manifestación dolorosa de la hipoxia del tejido miocárdico. La angina va a durar todo el tiempo que dure la hipoxia miocárdica. Por eso, a mí me importa que tengan en claro que dolores fugaces de segundos, de un minuto, probablemente no tengan ninguna relación con un síndrome coronario agudo. En general, la angina dura varios minutos, si ha sido un fenómeno transitorio de desbalance entre la oferta y demanda. Supongamos lo siguiente. Yo tengo una enfermedad coronaria con obstrucciones parciales de la coronaria, mientras camino y hago mi vida normal, no pasa nada. Un día corro el colectivo y ese día siento dolor de pecho. No se tapó la arteria coronaria, pero sí mi corazón, que requirió más oxígeno porque tenía las coronarias bastante tapadas, le faltó oxígeno. Y en ese momento tuve angina. Y ese desbalance, la falta de oxígeno frente a mi demanda, hizo que yo tuviera angina.
Yo alcanzo el colectivo, me subo, me quedo tranquilo, me empiezo a normalizar, baja mi frecuencia cardíaca, disminuyo los requerimientos de oxígeno del corazón y el dolor desaparece. Pero mientras estuve en situación de isquemia, mi corazón dolió. ¿Qué ocurre cuando se tapa una arteria coronaria? Ese corazón va a empezar a sufrir hasta tanto se resuelva la situación de isquemia y de hipoxia tisular y se va a manifestar con un intenso dolor que solo va a ser resuelto de dos maneras: o porque le destapo la arteria o porque se murió el tejido correspondiente. Si deja de doler, o está en la normalidad o se murió el tejido. Mientras duele, el tejido está sufriendo isquemia. Por eso, tengan presente que la angina no puede durar un minuto. La angina dura varios minutos, pero a veces la angina, como parte de un síndrome coronario agudo y de un infarto, dura horas. Y entonces la angina no podemos definirla estrictamente por el tiempo de duración, porque la duración de la angina depende del cuadro que subyace. Una cosa es una angina de esfuerzo y la otra cosa es un síndrome coronario agudo. Pero la angina es la misma. Cuanto más intenso es el dolor, técnicamente más se propaga esa hipoxia y afección. En realidad, el dolor isquémico es un dolor que rápidamente asciende hasta alcanzar el máximo, pero no tiene relación cuánto me duele con cuánto tengo de miocardio afectado. Muy pequeño, una pequeña porción de infarto comprometido puede producir el mismo dolor que si tuviese tapado toda la descendente anterior. No hay una relación estricta entre uno y otro. Segundo, hay un manejo muy diferente del dolor paciente a paciente. Todos lo sienten muy intenso, todos lo sienten de la misma manera, pero la vivencia del dolor es muy diferente de paciente a paciente. Hay situaciones condicionantes de la intensidad del dolor, por ejemplo, en los diabéticos. No es que a los diabéticos no les duele el infarto, sino todos los diabéticos estarían muertos porque no se hubieran dado cuenta que se infartaron. Hay una sensación distinta y de menor intensidad probablemente en los pacientes diabéticos por alteración de las terminaciones nerviosas en el pericardio. Pero es cierto que pueden doler menos, pueden confundir, pero es inexacto decir que al diabético no le duele si tiene un infarto. El miedo o la ansiedad del paciente podría exacerbar el cuadro, por supuesto. No es que lo exacerba al cuadro, sino que las manifestaciones periféricas en el interrogatorio que estoy teniendo con él pueden ser mucho mayores. Lo otro que les quería aclarar, ¿qué significa clase funcional? ¿Lo conocen? ¿Sí, no? Clase funcional, mientras tanto les comento, perdón. Clase funcional es una clasificación, de esfuerzo, de síntomas que aparecen con distintos tipos de esfuerzo. Cuando yo hablo de clase funcional 1 es porque aparecen los síntomas en el máximo esfuerzo. Y cuando yo hablo de clase funcional 4 es cuando aparece en reposo. Entre el 1 y el 4 está el 2 y el 3, que son variaciones intermedias de la actividad de dolor. Fíjense entonces que yo les digo acá que esta señora empezó con dolor anginoso típico en clase funcional 1-2 en máximo esfuerzo y que progresa a clase funcional 4. El día del ingreso presenta una angina de reposo que irradia hombro derecho de 1 hora de duración y consulta a las 3 horas del inicio. Bien, cuando yo llegué a este punto e hice un diagnóstico de síndrome anginoso y presuntamente un síndrome coronario agudo, voy al electro. Inmediatamente voy al electro. ¡Tarán! ¿Y qué pasa acá? Se los digo porque nos vamos a quedar sin tiempo. Con el electro y el cuadro clínico ya tengo resuelto el diagnóstico de síndrome coronario agudo
y voy a tomar la decisión de para qué lado voy, a destapar la arteria o a tratarlo farmacológicamente inicialmente. Y miren este electro. Este electro tiene supradesnivel, ¿lo ven? Supradesnivel del ST en toda la cara anterior o por lo menos de B1 a B4. Esto es síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST y por lo tanto tendrá un tratamiento particular que lo veremos después en el segundo cuatrimestre. Tendrá un tratamiento particular que es destapar la arteria epicárdica que se acaba de tapar, que le está produciendo una isquemia anterior y que va a seguir hasta que este segmento, esta parte del corazón se muera o yo se la destape. Por supuesto que habrá otros cambios que podrían ser interesantes de mencionar, como el infradesnivel de la cara inferior, pero vamos a centrarnos en esto porque nos queda poco tiempo. Entonces, lo más importante de lo que llevamos hablando es que el que marca el diagnóstico y la conducta inicial es el interrogatorio, el feeling que yo tenga para definir si este paciente tiene o no tiene un síndrome coronario agudo. La primera confirmación que es el electrocardiograma para definir si existe esto, que es la sobreelevación del segmento ST, o no. Si no tiene sobreelevación del ST, será una cosa, y si la tiene, será otra cosa. Y a partir de ahí, y no más, y esto, fíjense que me llevó media hora de clase, pero lo puedo resumir en menos de 10 minutos de estar con un paciente, cualquiera de ustedes. A partir de esto, ustedes ya deciden la conducta terapéutica. Y no espero más nada. No. Si sugiero alguna derivación para evaluar el supra-ST, no, porque es la persona quien me está diciendo dónde está produciéndose la isquemia a partir de alteración del ST en esas derivaciones. Hay que ver todo el electro. Doctor, veo que el supra está en algunas derivaciones y en otras no, por supuesto. Pero mientras haya 2 o más derivaciones contiguas con supradesnivel, es un síndrome coronario agudo con supradesnivel. No importa que en otros lados aparezca infradesnivel. Manda el supradesnivel, porque el supradesnivel lo tengo que destapar en las próximas horas. Y entonces, si yo tengo esta cosa clara de que es un síndrome coronario agudo, independientemente de si tiene o no tiene supradesnivel, voy a pedir una confirmación más que ustedes conocen como el laboratorio. Pero ojo, no voy a esperar el resultado de ese laboratorio para actuar. Si el paciente vino con angina de reciente comienzo y sin elevación del ST en el electrocardiograma, ese paciente ya se pone en marcha para ser destapado. Ya, le saqué sangre para las enzimas, pero ya armé la cosa para destaparlo. Si no tiene supra, voy a hacer otras cosas. Pero empiezo a actuar. Las enzimas me van a tardar entre 1 y 2 horas en volver. Y no puedo perder tiempo, porque en cardiología decimos que el tiempo es músculo. Cuanto más tarde en recuperar el músculo, más se va a morir de ese músculo. Entonces le voy a pedir, como ustedes saben, CPK y troponina. Y voy a ver probablemente que ese valor inicial de CPK y troponina son normales. Entonces, ¿para qué me sirve? ¿Por qué? Porque la CPK y la troponina aumentan después de las 6 horas del comienzo de los síntomas. Entonces, el primero, en general, si consulta menos de 6 horas, va a ser normal. Pero, me va a servir para comparar con una segunda muestra de troponina y CPK que voy a pedir después de las 6 horas del comienzo de los síntomas. Y veré si hace curva o no hace curva. Pero todos estos resultados van a venir después de que yo ya haya hecho el diagnóstico y probablemente el tratamiento. ¿Va bien hasta acá? ¿Tiene que haber supra-ST en por lo menos 2 derivaciones contiguas? Sí. Porque si no, puede ser un defecto local que no tiene ninguna justificación anatómica.
Ok. Entonces, comparto la pantalla de vuelta. Dolor típico, electrocardiograma patológico. Este es otro síndrome coronario con supra-ST. Este es un síndrome coronario con supra-ST, pero de la cara inferior. Fíjense cómo la cara anterior, que los otros electros tenía supra, ahora tiene infra. Otro igual, supra-ST de la cara inferior, de 2 de 13 ABF, con infra de la cara anterior. Un síndrome coronario agudo con bloqueo completo de rama izquierda, que no me deja ver los trastornos de la repolarización, y la sola presencia del bloqueo de rama izquierda en el electro sugiere la posibilidad de que esto sea consecuencia de una oclusión aguda de una arteria epicárdica. Ya lo veremos. Y finalmente entonces le pido las enzimas, y lo que pido fundamentalmente a esta altura del partido es la troponina y la CPK. Y fíjense que la curva de ascenso, tanto de la troponina como de la CPK, es igual, comienza a aumentar después de las 6 horas. La CPK alcanza su máximo alrededor de las 24 horas y después rápidamente desciende para normalizarse al segundo o tercer día, mientras que la troponina aumenta mucho más, pero con una cinética muy parecida en cuanto al tiempo para alcanzar el pico máximo, y la diferencia está en que perduran el tiempo mucho más, pudiéndose ver aumento de los valores hasta el séptimo día. Entonces, vamos de vuelta y ya termino. Lo más importante es, lo más importante es interrogatorio del dolor, tomarse el tiempo necesario. Una vez que identifico el dolor, si corresponde, pedirle un electrocardiograma. Si el electrocardiograma tiene alteraciones que correspondan a un fenómeno isquémico, con supra o sin supra, decidir la conducta terapéutica en ese momento y sacarle sangre para después ver qué pasó, si mi diagnóstico fue correcto. Y para terminar, un comentario muy cortito, ¿qué es lo primero que hacen en el tratamiento en el momento en que el paciente refirió que tiene una angina que ustedes consideran típica? Le dan una aspirina a masticar. Y acá se me está acabando todo, pero le dan una aspirina a masticar, y con eso les digo ya, están reduciendo un 25% la mortalidad del infarto. Aspirina y clopidogrel. No, digamos, es después